Ahí sí, bien. Hermanos, buenas tardes. Para los que vayan a ver el video más adelante, estamos estudiando la temática que lleva por título La revelación, sabiduría de Dios. Y estamos, en esta ocasión, el Señor nos llevó a estar estudiando el capítulo 2 de Primera de Corintios. Sobre ese capítulo hemos estado trabajando toda la temática de la revelación, si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado viendo. Y al comienzo de la reunión leímos los 16 versículos, pero ahora nos vamos a centrar en el versículo 10 y en el versículo 11. ¿Ya? Entonces vayan a su Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. ¿Ya? Es importante que usted no se distraiga, que usted esté atento a lo que estamos compartiendo, no se distraiga con el celular, no se distraiga, usted tiene que darse cuenta que está en una reunión, que estamos con el Señor, que el Señor está presente. No deje que Satanás avance y que tome ventaja sobre usted. No lo permita, por ningún motivo. Estamos acá y estamos juntos para ser instruidos por el Señor. Leemos el versículo, voy a leer el versículo 10 y el versículo 11. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Leo el 9 para contextualizar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo eso lo estudiamos la semana pasada, la semana anterior. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Vuelvo a leer la pregunta. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bien, seguimos entonces no perdiendo de vista las cosas que hemos dicho, que la revelación de Dios es Dios manifestándose, es Dios dándose a conocer, es Dios revelándose. Hemos dicho también que no es el hombre, que no somos nosotros los que alcanzamos la revelación de Dios, ¿cierto? No es nuestra perspicacia, no es nuestra instrucción académica, no es nuestra preparación. Hermanos, ni siquiera es los deseos que tenemos de conocer al Señor. Porque aún esos deseos de conocer al Señor es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Nada se produce de nosotros a Dios. Todo es la obra de Dios en nosotros. Esto lo digo en el contexto de todo lo que vamos a estar viendo. Hermanos, cuando Dios ha irrumpido en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu con la revelación, Él tiene que llevarnos a comprender que esta nueva posición que tiene el ser humano en Cristo, o la posición que tiene el cristiano en Cristo, hermanos, se trata de una naturaleza. Tenemos una posición en una naturaleza. Estar en Cristo es lo mismo que tener la naturaleza de Cristo en nosotros, manifestada en nosotros. Entonces, en ese contexto, el texto nos dice acá que Dios, Él reveló estas cosas a nosotros y las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A ver, hermanos, vamos a partir diciendo que el apóstol Pablo aquí lo primero que menciona es que la revelación es el mecanismo que Dios usa para hablarle a sus hijos. No hay, no es de otra forma, no es de otra forma. No es por callativa, no es por intencionalidad del ser humano, no es por conocimiento intelectual, no es por preparación académica. El texto dice, léalo conmigo de nuevo, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, vayamos estableciendo un rayado de cancha.
Dios nos reveló a nosotros esto. Es la revelación, es el mecanismo. No es de otra forma. Pero el instrumento es el Espíritu Santo. Amados, no hay revelación si el Espíritu Santo no es el que actúa. Siquiera anote ahí en sus notitas que el Espíritu Santo es el agente de la transmisión y de la comunicación de toda revelación. El Espíritu Santo es el agente de la comunicación y de la transmisión de toda revelación. Todo lo que Dios quiera revelarnos, lo va a revelar por medio de su Espíritu. Hermanos, y si es por medio de su Espíritu, necesariamente no puede ser por mano mía. Repito, el Espíritu Santo es el agente de transmisión y comunicación de toda revelación. Acuérdense que el Dios que tenemos, nosotros no somos unitarios, nosotros no creemos que el Dios de la Biblia es un Dios y una persona. Nosotros somos trinitarios, creemos que Dios, el Dios de la Biblia es uno, pero al mismo tiempo son tres personas que cohabitan y coexisten juntas, que tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma meta, el mismo objetivo, el mismo corazón, la misma voluntad. Pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Si el Espíritu Santo es el agente que comunica, hermanos, y que transmite toda revelación, lo que tenemos que decir entonces es que el Espíritu Santo es el agente de la Trinidad. Es el Espíritu Santo el que toma la revelación, toma lo que es de Dios y lo trae a nosotros. Por eso es que es complicado que caminemos en la vereda del conocimiento intelectual. Por eso es que es complicado que, que sepamos cosas donde Dios no ha sido Él el que ha obrado en nuestra vida. Por eso es que es tan complicado, hermanos, que una iglesia deje de lado la revelación. La revelación debiese ser una temática, una doctrina que esté permanentemente, estar íntimamente ligada a la cruz, porque es en la cruz de Cristo donde nace y termina toda revelación. Hermanos, lo primero que comunica Dios a un hombre para hablarle, siempre, siempre va a ser la revelación. Alguien me preguntó una vez, pero ¿y el hombre que está en tiniebla? La revelación. Porque la revelación, acuérdense que la primera vez que hablamos de esto, 4 semanas atrás o un mes atrás, dijimos que la revelación proveía de todos los recursos del reino de Dios para producir en nosotros cambios de vida. ¿Se acuerdan? Y si yo estoy en tiniebla y necesito ser arrastrado de tinieblas a luz, yo necesito fe. Yo no tengo fe. La revelación me lo tiene que proveer. Y si yo soy esclavo en tinieblas, yo necesito estar libre para creer o para rechazar. Esa libertad me la tiene que proveer la revelación. Si yo estoy en tiniebla y para ir a la luz necesito arrepentirme de todo lo que soy, según lo que el Evangelio me dicta, hermano, entonces yo necesito que la revelación provea el arrepentimiento. Entonces, el primer paso, hermanos, en la transmisión de la verdad de Dios siempre va a ser la revelación. Nadie puede conocer a Cristo si no es por revelación. Nadie puede venir de tinieblas a luz si no es por revelación, porque la revelación es la que provee la fe, la revelación es la que provee el arrepentimiento, la revelación es la que provee la libertad para creer y recibir o para rechazar a Cristo en su momento. Estoy hablando del hombre de tinieblas. Y en el hombre de luz, Dios no se va a comunicar de ninguna otra forma con usted que no sea por medio de la revelación. Y todo lo va a hacer bajo el convencimiento. Y es aquí donde, hermanos, amados, hemos vivido diversas situaciones donde el Evangelio, los principios del Evangelio, no podemos dejar que pasen así nomás. Miren, hermanos, toda verdad impuesta no es revelación, es legalismo, por muy verdad que sea. Imagínense que yo le impongo a Cristo
a alguien que está en tinieblas? ¿Se va a convertir? Si yo se lo impongo, no. Él necesita recibir revelación de eso, pero una vez que recibe revelación de eso, necesita ser convencido por el mismo espíritu que trajo la revelación. Entonces Dios, hermanos, por favor, Dios se va a relacionar con nosotros siempre en base a la revelación y, y el convencimiento. Dios tiene que convencerte a ti por medio de la revelación de su palabra. Entonces, el Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Dios perfectamente. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano Jovencio? Dios tiene acceso al corazón del hombre. No, escúcheme bien. Mira lo que dije. El Espíritu Santo es el único que conoce la mente de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué, Rebeca? ¿Qué significa eso? ¿Que el Espíritu Santo es qué? Es Dios mismo. Ya, es sumamente importante porque miren cómo lo dice Pablo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y miren lo que dice después. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces yo les estaba diciendo que como miembro de la divinidad, el Espíritu conoce la mente de Dios perfectamente. Dios no decidió que los ángeles comunicaran el Evangelio. Dios tomó una decisión, que los que van a comunicar el Evangelio van a ser los hombres. Pero cualquier comunicación del Evangelio que los hombres hagan donde no esté el Espíritu Santo metido, no es comunicación del Evangelio. Porque el Evangelio se comunica solo por revelación y en base al convencimiento. Y esas dos cosas las hace el Espíritu Santo. Hermano, esto es tremendo porque por eso es que usted no puede meterse en el corazón de alguien en base al arrepentimiento. Porque usted no tiene cómo chequear eso. Ah, hermano, que por sus frutos los conoceréis. Sí, pero ustedes, los testigos de Jehová que rechazan a Cristo, se portan mejor que los cristianos. Entonces no es tan así. El único que puede dar testimonio de que usted es hijo de Dios es el Espíritu de Dios dentro de usted. Y que tiene que darle testimonio a usted. Porque si el resto tratamos, a ver, si todos los que estamos aquí tratamos de convencer a la Cintia de que es cristiana y ella dice, ella cree que no es. Y todos lo tratamos de convencer que ella quizá va a decir, ya, bueno, ya soy. Para agradarnos. Pero ¿cuál va a ser el problema que va a tener ella? Porque no ha sido convencida por la única persona que tiene que convencer, el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, toda revelación que Dios traiga a nuestra vida es por el Espíritu. ¿Y sobre la base de qué? ¿Cómo lo hace? Del convencimiento. Ya. Dios nos reveló a nosotros, hermanos, las verdades de su palabra. Porque usted se va a encontrar en teología con que algunos hablan de lo siguiente. Yo, producto de que estoy recién saliendo de la cirugía, no tengo la pizarra aquí, no me puedo mover mucho, tengo que estar sentado. Pero imagínense la pizarra, imagínense que yo estoy escribiendo ahí. Número uno, la teología enseña que hay dos revelaciones. Una que se llama la revelación general, ¿ya? Que está y se afirman en Romanos capítulo 1, 2 y 3, donde dice que Dios se reveló en la creación, ¿ya? Por eso cuando la gente mira la creación, cuando mira los mares, los océanos, cuando va al sur y ve las Torres del Paine, cuando va a las cataratas de Niágara y cuando va allá a los montes del Himalaya y quedan sorprendidos frente a tanta majestuosidad, la gente dice, no, esto no, esto es, aquí alguien lo creó, esto alguien lo hizo, aquí hay un ser superior, aquí hay una cabeza pensante, aquí hay otra cosa, aquí hay un creador. Dios manifiesta su deidad, dice Romanos, en las cosas creadas, dejando claro que es Él el que se manifestó. Pero está también, dice la teología, la revelación particular. ¿Cuál es la revelación particular? La Biblia. La teología dice Dios se ha revelado de Génesis al Apocalipsis, y es así. Pero
Pablo no está hablando de ninguna de estas dos revelaciones aquí. Pablo está hablando de Dios manifestándose, Dios tomando su palabra escrita y transformándola dentro de nosotros en carne y sangre. Pablo está hablando de que esto que está escrito en este libro sagrado llamado Biblia, si no es dirigido por el Espíritu Santo a nuestro corazón, no es más que puro conocimiento. Y el conocimiento envanece, trae vacuidad. Hay un dilema en los teólogos. Unos dicen que la Biblia es la palabra de Dios y otros dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestra vida. Y el que va a actuar para revelarnos eso va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, pero Él nos va a convencer, porque Jesucristo dijo que el otro consolador, Él nos iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Toda la forma de relacionarse de Dios con el hombre, hermanos, es sobre la base del convencimiento. Actuando la revelación, a ver, el agente que hace esto es el Espíritu Santo, actuando la revelación sobre la base del convencimiento. Pero, ¿cuál es el problema? Usted va a oír, por ejemplo, algunos que dicen, no, que hay algunos que están predestinados para salvación y otros están predestinados para condenación. El que es del Señor, será del Señor. Y el que no es, no es. Pero y ese hermano que estuvo 40 años en la iglesia y después se apartó, no, es que ese nunca fue. Esa es la lógica que usa este sector del mundo evangélico. Pero en esa lógica, ellos están dejando fuera algo, el convencimiento. Porque ellos inclusive plantean de que cuando un hombre es sacado de las tinieblas a la luz, el Señor viene y lo despierta de su estado de muerte y lo revive, lo resucita y lo pone en la luz y ahí le da fe. O sea, ellos creen en una regeneración sin fe. Eso es imposible, porque Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero para que llegue la gracia y llegue la fe, tiene que llegar la revelación. Y tiene que el Espíritu Santo convencernos de eso que el Evangelio dice. De que el hombre está perdido en su delito y pecado, pero tiene que también convencernos de que Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó todos nuestros pecados. Hermanos, si el Espíritu Santo no lo hace, es puro tiempo perdido. Y lo que vamos a tener, como lo dice el escritor John Stott, lo que vamos a tener son intelectuales que saben harto, pero escúcheme bien, el conocimiento tiene ciertos rasgos para que usted los discierna. Es inflexible. El legalismo es inflexible. El legalismo no da espacio al error. El legalismo no da espacio a que el Espíritu Santo actúe y obre. El legalismo no hace eso. ¿Por qué? Porque el legalismo se establece desde el conocimiento. Hermanos, la revelación es la hermana de la gracia. Una persona que recibe revelación es una persona que vive en gracia y manifiesta gracia. Una persona que vive en el conocimiento es una persona legalista que va a ser inflexible, duro, va a ejercer juicio, va a establecer dictámenes, va a mandar al infierno a toda la gente, olvidándose de mandarse a él mismo al infierno. Porque el conocimiento sitúa al hombre en un pedestal más alto. ¿Qué hace la revelación? Como es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos quebranta, nos humilla porque nos muestra nuestra real condición. Y nuestra real condición sin Cristo es terrible, es nefasta. ¿Cómo? No, que estoy tratando de enhebrar mi mente lo que se está tratando. Porque quiere que la revelación general
yo lo entiendo, ¿no es cierto? La creación. La creación. Pero habló de Particular la o especial. Ya, y después saltó y nos dijo... Es que eso es lo que la teología dice. Ah, ya, hace una separación. Sí, eso es lo que la teología dice, que están estas dos revelaciones. Pero la particular... La particular es la Biblia. Es la Biblia. Pero entonces ellos, ¿qué es lo que dicen? Como esta es la revelación, yo tengo que leerla y ahora hacer lo que la Biblia dice. El problema es que el apóstol Pablo nos está diciendo que no. Que tiene que ser el Espíritu Santo el que transmita la verdad escrita a nuestro corazón. A través de la revelación y el convencimiento. ¿Sí? Escuchen, para Pablo compara el conocimiento que el Espíritu tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente, porque el texto decía, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque, hace una comparación, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Está comparando el conocimiento que el Espíritu Santo tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente. A ver, Rebeca, ¿tú me puedes decir qué es lo que está pensando el hermano Marco? No. ¿Y me puedes decir lo que tú estás pensando? Sí. ¿Sabes tú lo que estás pensando? Sí. Pero quizás no me puede decir. Ya. Quizás no me puede decir, pero Rebeca, ¿sabe lo que estás pensando? Sí, ¿sabe lo que está pensando Marco? No, Rebeca no tiene acceso a la mente de Marco, pero el espíritu de Rebeca tiene acceso a Rebeca. Yo no tengo acceso a la mente de Dios, porque Dios es un ser extraordinariamente grande y yo soy un ser extraordinariamente pequeño. Dios es un ser extraordinariamente infinito, inmensurable, inescrutable, y yo soy un ser extraordinariamente finito, pequeño, limitado, incapacitado, inhabilitado. No tengo cómo acceder a Dios. Entonces, como yo no tengo cómo acceder a Dios, el que conoce la mente de Dios, dice Pablo aquí, es el Espíritu Santo. Y él saca, él escudriña, dice, él escarba de lo profundo de Dios y lo trae a nosotros. Aunque yo no sepa leer ni escribir. Esto es maravilloso, por hermanos. Porque este otro planteamiento que yo de repente lo menciono, deja fuera a la gente que sabe leer y escribir. Deja fuera al ciego, al sordo. Deja fuera al que nunca tuvo preparación académica. La revelación no. La revelación, el ejemplo que siempre les he dado de Pedro y Pablo, la revelación no necesitó de toda la experticia y la sapiencia y el conocimiento de Pablo. Le dijo a Pablo, tenlo por basura, porque no me sirve. Yo me voy a revelar a ti igualmente. Y tampoco las limitaciones de Pedro, que era del vulgo, sin letra, que no sabía leer ni escribir, fue una limitación para que Dios se revelara a él. Se reveló igual. Ni la pobreza de uno, ni la riqueza del otro, Dios los consideró, porque la revelación viene, insisto, del cielo. No es el resultado de nuestra búsqueda. No es ni siquiera, hermanos, ni siquiera es. Porque de repente alguien podría decir, bueno, es que ese hermano se nota que tiene más deseo del Señor que este otro hermano. Y sabe, hermano, solamente plantear eso habla de nuestra ignorancia con respecto al Evangelio y de nuestro analfabetismo bíblico. ¿Sabe por qué? Porque en las tinieblas ninguno de nosotros quería acercarse a Dios. ¿Y cómo es que estamos aquí? En la luz. Fue obra del Espíritu Santo. Ninguna persona puede conocer a otra persona tan bien como se conoce a sí mismo. Aún entre hombres y mujeres que han vivido como esposos por 40, 50, 60 años y se han comunicado sus pensamientos, sueños, problemas, gozos, nunca llegan a conocer a su cónyuge tan íntimamente como se conocen a sí mismos. Se pueden conocer mucho, pero nunca se van a poder conocer como uno sabe lo que uno sabe de uno. Nuestras cosas más íntimas, lo más recóndito de nuestra mente y corazón, solo lo conocemos nosotros mismos. Así ocurre con Dios. Las cosas más profundas de Dios, lo más recóndito de su corazón,
los misterios más profundos de su voluntad, los conoce su espíritu. Y es su espíritu el que tiene que escudriñar en lo profundo de Dios, sacar de ahí y traerlo a nosotros. ¿Se está entendiendo lo que estamos conversando? Avancemos al versículo 12, hermanos, y al versículo 13. Hermanos, pero es importante que aquí nosotros no nos perdamos en esto. ¿Cuál es el agente que comunica la revelación? El Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios siempre se va a relacionar con el hombre? ¿Y sobre la base de qué? Del convencimiento. Del convencimiento. Dios tiene que convencerme a mí, convencerlo a usted. Hermano, a ver, por ejemplo, la labor de los pastores de una iglesia es decirle a la gente: no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino antes bien que veis que aquel día se acerca. Pero hermano, ¿cómo hago yo para que usted se congregue? Hasta ahí llega mi función. Repetir lo que dice Dios una y otra vez. Y el Espíritu Santo se encargará de tomar eso, llevarlo al corazón del hombre y producir en ese hombre necesidad de congregarse. Porque si Dios no lo hace, ese hombre no se va a congregar y se va a terminar apartando del Señor. Estoy poniendo un ejemplo pequeñito. Lo mismo pasa con el pecado, lo mismo pasa con el arrepentimiento. Entonces, hoy día pueden haber algunos por ahí andar midiendo el arrepentimiento de la gente, midiendo hasta dónde. ¿Qué es eso, hermano? Por eso, no sé si escucharon la predicación el día domingo, pero el hermano Marco nos exhortaba a correr por el carril nuestro. ¿Sabía usted que los atletas, si se cambian de carril, son descalificados? El que va corriendo por el carril 3 no puede pasarse ni al 4 ni al 5. Tiene que correr en el 3. Tiene que correr en el 3. Ahora, hermanos, si se cambia de carril, es descalificado. Y nosotros somos llamados por Dios a correr por nuestro carril. ¿Qué significa eso? Que lo que está pasando con ustedes, entre usted y Dios, y usted va a dar cuentas a Dios. Y usted se va a enfrentar a Dios al final de los días. Y es con Dios el asunto, porque la salvación es personal, es individual. Verso 13, no, verso 12 y 13. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjese cómo aparece esto. Aquí este espíritu aparece con minúsculas, ¿se dio cuenta? Y se dio cuenta que el versículo anterior aparece la palabra espíritu con mayúsculas, refiriéndose al espíritu, a la gente que trae a la gente de Dios que trae la revelación. Ya. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice la Biblia que hemos recibido un espíritu que proviene de Dios, que no hemos recibido el espíritu del mundo. Voy a explicar qué significa ese espíritu del mundo. Y ese espíritu que recibimos de Dios es para que sepamos, hermanos, esta forma verbal sepamos es del verbo saber, pero no está hablando de conocimiento intelectual. Porque el espíritu, cuando logra que usted y yo sepamos algo, lo hace siempre sobre la revelación y el convencimiento. Entonces, hace que esa verdad bíblica se encarne en mí y no se quede en mi cabeza como un mero conocimiento. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver, hermanos. El hombre no puede descubrir la verdad de Dios. El hombre solo puede recibirla. El hombre no puede descubrir la verdad de Dios. El hombre solo puede recibirla. Podemos recibir la verdad de Dios porque es algo
que el Señor nos ha concedido. ¿Decía así el texto o no? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermanos, nosotros no podemos descubrir la verdad de Dios. Estudiarla con esta ciencia, con esta otra ciencia, y esta otra ciencia y esta otra ciencia. Hermano, ¿cómo lo hicieron los primeros cristianos? Sin homilética, sin exégesis, sin diccionarios bíblicos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo habrán hecho en los primeros 300 años? No podían citar a Spurgeon, ni a Calvino, ni a Lutero, ni a este, ni a esto. ¿Saben a quién citaban? A Pablo, a Juan, a Jesús. ¿Sabe qué tenían? ¿Cuál era la cantidad de información, de conocimiento que tenían? Unas hojas que andaban dando vuelta, unos papiros que algunos copistas copiaban. Y todo lo demás era obra del Espíritu Santo actuando en ellos. Y hermanos, y remecieron Europa. Hicieron estremecer al Imperio Romano. No me acuerdo cuál es el emperador que dijo, estas son unas ratas. Son un verdadero cólera. Matamos 10, surgen 100. Matamos 100, aparecen 1000. Son una infección. Refiriéndose al pueblo de Dios. Ninguno, hermano, ninguno estaba, no me voy a congregar, porque en realidad es que si voy nos pueden matar. Iban igual. A veces los mataban a todos, a veces mataban a algunos, a veces no mataban a nadie. Convertirse en el primer siglo era sinónimo de muerte. Y no metafóricamente. Era sinónimo de muerte. Tus vecinos se enteraban que tú eras cristiano y te echaban al agua y te mataban. Ahora no, porque somos los simpaticones de la cuadra. Somos los que decimos bendiciones, bendiciones para todos lados. Necesitamos que el Espíritu de Dios arrastre en la revelación de la palabra escrita. Cada vez que un ministro está predicando, cada vez que un hermano está enseñando, que el Espíritu Santo arrastre esa revelación a nuestra vida. El Espíritu que proviene de Dios no es el espíritu del mundo. ¿Eso dice el texto? ¿Sí? Ya. ¿A qué se refiere? Se refiere a la sabiduría humana. Ahí donde dice que recibimos un espíritu, pero que no es del mundo. Él se está refiriendo a la sabiduría humana. El espíritu del mundo a que se refiere aquí Pablo es la sabiduría humana. Recibimos otro espíritu. Recibimos otro espíritu, que el apóstol Pablo en Efesios 1, 16, 17 y 18 lo llama el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. O sea, no es sabiduría humana la que recibimos. No es sabiduría humana la que recibimos. Y en esto, hermano, nosotros necesitamos, ¿sabe, hermano, por qué estamos estudiando la revelación de nuevo y tenemos que hacerlo una y otra vez? Hasta que nosotros asimilemos que una de las oraciones que nosotros nunca debiésemos dejar de hacer es: revélame, Señor, revélame tu palabra, revélame a Cristo, revélame tus principios, muéstrate, encárnate en mi vida, encárnate en mi vida. Porque si no, vamos a ser gente que vamos a repetir como papagayo cosas del Evangelio. Y en la crisis vamos a actuar como nosotros queremos actuar, como nosotros pensamos que hay que actuar, saltándonos todos los diseños y trayendo nuestro humanismo, nuestro sofismo y estableciéndolo eso como la base del pensamiento. Hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu que nosotros hemos recibido. ¿Cuál es el Espíritu que no hemos recibido? El del mundo. ¿Y que vendría siendo qué? La sabiduría humana.
Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que hemos recibido nosotros, Él es el que trae la palabra de Dios y la revela y la hace carne y sangre entre nosotros. Y Él hace eso para que usted y yo, hermanos, según lo que el texto dice, comprendamos lo que Él nos ha concedido. Los días jueves, con los hermanos de Colombia y de otros sectores, estamos estudiando, haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿estás consciente de que eres un hijo de Dios? Eso es lo que hemos estado estudiando por 4 jueves. ¿Y sabe por qué hay que hacer esta pregunta? Y hay que estudiarla, y yo tengo que analizarme y usted tiene que analizarse, porque de repente parece que no estamos conscientes. Parece que de repente ser hijo de Dios es lo mismo que nos dijeran, oye, hay pan caliente. Parece que de repente ser hijo de Dios es muy parecido a que nos dijeran, oye, ganó Chile a Brasil en la final de la Copa. Por eso es que necesitamos la revelación para que sepamos, dice Pablo, lo que Él nos ha concedido. Para que tengamos comprensión, para que no miremos la obra de Cristo tan superficialmente. Hermanos, para que valoremos la iglesia. Antes que ustedes llegaran, yo estaba hablando con un hermano acá que está conectado y que me hacía sentir un poco esto de valorar la iglesia, valorarnos entre nosotros, valorar esto que somos, esta expresión local. El número es lo que menos importa. El día que David se le ocurrió censar el pueblo para saber cuántos eran, Dios se enojó. Aquí lo que importa es lo que somos. Pero si nosotros no tenemos revelación de eso, vamos a desvalorizar lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser hermano de mi hermana Udola? Si tuviésemos mayor comprensión de eso, nuestros saludos no serían de repente tan ácidos. No puede ser que yo me vuelva loco saludando a un hijo de tinieblas y no sea cordial, afectuoso, cariñoso con mi hermano en Cristo Jesús con el que voy a pasar la eternidad. Y yo para eso necesito revelación, para entender eso, para comprender aquello que Dios nos ha concedido. La Biblia es el vehículo del Espíritu para traernos la revelación de Dios. Dios no nos va a revelar nada que esté fuera de su palabra. Eso sí, porque aquí tampoco revelación, no es lo que otro sector cree. Hoy tuve una revelación de sueño. No, me soñé que no sé, que esto otro, iba a pasar esto conmigo. Y que... Eso no es revelación, eso es un sueño. Y si es de Dios, bueno, se cumplirá. Si no, por los porotos que usted comió en la noche. Pero si es Dios actuando, hermano, no estamos hablando de esta revelación de sueños, estamos hablando de la palabra de Dios viniendo a nuestro corazón, atrapándonos. Hermanos, allá que están en sus casas, es Dios atrapándonos con su verdad. Es Dios buscándonos, alcanzándonos, hablándonos, comunicándose a nosotros y atrapándonos con su verdad. Es Dios abrazándonos. No soy yo yendo donde Él, no soy no soy yo buscando al Señor, no es Dios diciendo, oh, mira, este hombre de verdad que tiene hambre de mí, voy a reaccionar. Ningún hombre tiene hambre de Dios, ni nosotros tenemos hambre de Dios. Necesitamos que Él la produzca. Porque si somos honestos, a veces este mundo nos envuelve más. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la cuenta de la luz, de la cuenta del agua, del sueldo, de la enfermedad, del problema con la hija, de la enfermedad de la abuelita. Y nos vemos atrapados en eso. Y perdemos el hambre del Señor. Hermano, yo con mucho amor, de verdad, con harto amor, harto cariño, no, sin ningún afán de poner juicio ni condena, nada. Yo entiendo la gracia. Pero una de mis funciones es ser supervisor. De repente yo veo a algunos que estamos en la reunión
Estamos ahí, pero no estamos. Está ahí, llevamos nuestro cuerpo para allá. Lo sentamos en una silla ahí. Pero no estamos. Nuestra cabeza divaga, quizás en preocupaciones, quizás en tristeza, en miedos, en temores, en desdicha. Puede ser. Sí, puede ser eso. Pero eso no es para lo que el Señor nos llamó. Y lo único que va a luchar contra todo eso, porque hermano, yo pensaba, ¿se han sentido ansiosos ustedes en algún momento, no? Sí, yo lucho con la ansiedad cada cierto tiempo. Y yo conozco el texto bíblico que dice que tengo que echar toda mi ansiedad sobre eso. Yo lo conozco, me sé a dónde está escrito, lo puedo hasta explicar. Pero yo necesito que Dios me revele eso. Más de lo que Él me pueda haber revelado. Para que yo de verdad pueda experimentar descanso en mi vida. Para que de verdad mi carga sea echada sobre Él. Y no para yo decir, sí la eché y yo con la carga en la mano aquí, todo compungido porque ya no puedo más con mi corazón. ¿Se está entendiendo, amados? Pablo y los otros escritores de las Escrituras no nos dejaron constancia de sus propias ideas o de sus interpretaciones. ¿Ya? La Biblia no son ideas de los escritores bíblicos. La Biblia no son interpretaciones. No es que Pablo tuvo una visión y dijo, ya voy a interpretar que más o menos Dios quiso decir esto. No. Ellos no nos dejaron eso. Nos entregaron lo que Dios les dio a ellos. Hemos recibido la Biblia para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero hermanos, no vamos a tener revelación profunda de esto si el espíritu de revelación no viene a nosotros y nos muestra esto. El Espíritu Santo usó a los escritores bíblicos. La Biblia fue escrita por 40 hombres diferentes en un lapso de 1500 años. Pero el autor de la Biblia es uno solo. Y él se manifestó a esos escritores bíblicos, escuchen bien, no por revelación. ¿Cómo, hermano, si todo lo hace por revelación? No, pero en este caso no fue así. Fue por inspiración. Y después, lo que él les inspiró, se los reveló. Para sus propias vidas. Pero la Biblia, lo escrito, es inspiración de Dios. Yo se lo voy a mostrar con un texto bíblico, lo vamos a ver. El Espíritu usó palabras que los escritores humanos conocían y empleaban en su día a día. Pero Él, el Espíritu de Dios, las seleccionó y las arregló en el orden preciso que Él quería para explicar lo que Él quería explicar. La Biblia, por tanto, no es solo la palabra de Dios, sino que son las palabras de Dios venidas al hombre. Pero esas palabras de Dios necesitan ser reveladas por el Espíritu de Dios que todo lo escudriña. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Timoteo. Abra su Biblia ya en su casa, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice el texto. Toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí anoten en su hojita la palabra Theopneustos. Se escribe así: T-H-E-O-N. Teón. Es una sola palabra. P-N
T-H-E-U-S-T-O-S. De nuevo, T-H-O-P-N, T-H-O, no la misma, ya anótenla. T-H-O-P-N-E-U-S-T-O-S. Última vez. T-H-E-O. Es que dijo mal, es que dijo primero THE y después cambió a THO. Ah, ya. Es Teo. T-H-E-O. P. P. N-E-U-S-T-O-S. Teumneustos. Ya, a ver, hermanos. El texto de nuevo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Ahí donde dice inspirada, hermano, nosotros, ¿qué entendemos por inspirar? ¿Cierto? Eso entendemos por inspirar. Pero escuche, inspirada en griego es theopneustos y significa literalmente exhalada por Dios. Exhalada por Dios. O soplada por Dios. O aliento de Dios. O respirado por Dios. Respirado de Dios, exhalado por Dios, soplado por Dios, aliento de Dios. Todo eso significa teumneustos. Entonces es como que estaba Pablo, para que usted, voy a hacer una gráfica para que usted entienda. Es como que estaba Pablo y viene Dios y sopla su palabra, exhala su palabra sobre Pablo. Y Pablo escribió lo que Dios exhaló. Pablo no hizo una interpretación. Por eso es que hay dos partes donde el apóstol Pablo dice: esto lo escribo yo. Esto lo digo yo, dice. Hace esa aclaración. Esto lo digo yo. Él aclara, hay una partecita pequeñita, es un versículo cortito. Pero dice: esto lo escribo yo. ¿Por qué? Porque para los escritores bíblicos la palabra llegó a ellos por inspiración. ¿Quién la inspiró? Pero ¿quién es la gente que hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, escuche. El mismo Espíritu, esto es revelación, hermanos, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos, esto que está escrito aquí, ese Espíritu es el que tiene que revelarte a ti lo que aquí dice. Por eso es que los cristianos bíblicos tienen que creer lo mismo. Porque es el Espíritu de Dios el que viene y revela lo que Él inspiró. No son las explicaciones de los hombres. Los hombres, claro, hacemos figuras, comparaciones, metáforas, analogías, usamos algunas herramientas para que usted entienda. Nada más. Para que su mente entienda. Porque hasta ahí llegamos. La labor nuestra, decía Spurgeon, es llevar el Evangelio al oído del hombre. Y el Espíritu Santo lo arrastrará hasta el corazón. Si alguien recibe revelación, no es el resultado de qué tan bueno es el que está predicando, qué tan bueno, qué tan hábil es el que está enseñando. Si alguien recibe revelación, es el resultado de que el Espíritu Santo de Dios está escudriñando en lo profundo de Dios, porque es el único que conoce lo que Dios piensa y lo trae a nuestra vida y lo mete dentro de nosotros. Y deja de ser conocimiento. Por lo tanto, deja de ser envanecimiento.
¿Sí, hermanos? Jeremías 1:9, ¿quién lo puede leer? Jeremías 1:9. ¿Leo? ¿Sí? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ya. Jeremías, eso es lo que está diciendo. Porque ustedes saben que Jeremías escribió un libro que se llama Jeremías. Y escribió otro que se llama Lamentaciones. Ya. Pero ¿cómo ocurrió? Aquí Jeremías lo explica, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, yo las inspiré, yo las exhalé sobre ti. Los escritores bíblicos así recibieron la palabra, por inspiración. Cuando la Biblia dice que toda palabra fue inspirada por Dios, es como si estuviese diciendo que toda palabra fue exhalada, respirada, soplada por Dios, que es el aliento de Dios viniendo sobre ellos. Hermanos, ¿se está entendiendo hasta acá? Hermanos, ¿se entiende, cierto? Ya, cuando la Biblia habla de escritura, se refiere a los escritos. ¿Cuáles escritos? De Génesis a Malaquías, Antiguo Testamento, y de Mateo a Apocalipsis, Nuevo Testamento. Se refiere expresamente a lo que escribieron los hombres escogidos por Dios mediante la inspiración. No a todo, hermanos, no se refiere a todo lo que ellos escribieron y a todo lo que ellos dijeron. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Cuando la Biblia habla de escritura, se refiere a todos los escritos. De Génesis a Malaquías, Antiguo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, Nuevo Testamento. A todos los escritos que fueron inspirados por Dios en los escritores bíblicos. Pero no se refiere a todo lo que escribieron los escritores bíblicos. Porque los escritores bíblicos, probablemente algunos, quizás no todos, escribieron más cosas. No, no. No, por historia o Exacto. o detalle de Pablo tuvo que haber escrito cosas, un montón de cosas, de lo que el Señor le mostraba, de lo que el Señor le hablaba. Pero eso era sus notas de la revelación que él recibía, que no es lo mismo que la inspiración. ¿Se entiende? No es lo mismo. La inspiración es Dios exhalando su palabra sobre el escritor bíblico y el escritor bíblico remitiéndose a escribir lo que Dios le exhaló. La inspiración, yo entiendo que es como que es para todo. Una revelación puede ser personal. No, la También, inspiración, no. La inspiración es Dios exhalando su palabra sobre 40 hombres o sea, que escribieron la Biblia. La inspiración, cuando Dios inspiraba a las personas, o sea, a los escritores, era para el público en general. Para escribir la palabra, para que la palabra quede escrita. Y la revelación Es que para Dios todos los hombres que Él quiera llamar. pero también había revelación para ellos. También, personal, o sea, pero la revelación era después de haber recibido la inspiración. Sí. ¿Se entiende? Job escribió un libro. ¿Sí? ¿Cómo lo escribió? Por inspiración. Pero el capítulo 42 de Job hace una declaración. Y dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes lo que está diciendo? Dice, hablaba cosas que no entendía. Así dice. O sea, mucho de lo que Dios le inspiró, Job no tenía idea. Después empezó a recibir revelación. Ya, en nuestro caso no, nosotros no recibimos inspiración, recibimos revelación. La revelación es Dios por medio del Espíritu Santo trayendo a nuestra vida su palabra.
poniéndola en nuestra mente primero y arrastrándola a nuestro corazón, atrapándonos, Dios atrapando. Hermanos, la revelación bíblica es Dios atrapando. Porque imagínense, estamos en un ciclo donde gracias a Dios, por lo menos aquí, todos llegamos a cuarto medio, ya octavo, cuarto medio. Mi mamá llegó a sexto básico, pero sabe leer y escribir. Pero 500 años atrás, nadie sabía leer ni escribir. Hermano, ¿y cómo tenían acceso a la revelación? Porque la revelación es el resultado de la obra del Espíritu Santo en los corazones. ¿Ya, hermanos? Vamos bien, ¿cierto? Marco. Quizá ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sirve para que ellos, esa gente que no tenía, digamos, no sabía leer, ¿ya? La escritura también había sido como algo, como una pared, Un muro. un muro, ¿no? Entonces, sí, es algo realmente donde el Espíritu Santo es el que tiene que comunicarnos más, porque nosotros mismos hoy en día estamos otro muro, que es que lo que tenemos como Biblia son copias de copias de copias y fragmentos, o sea, no hay un original. Correcto. Entonces también tenemos el acceso a través de ella solamente por revelación por el Espíritu Santo. Correcto. ¿Alguien puede leer Mateo 4:4? Mateo 4:4. Palabras de Jesús, miren. Si la tiene, léalo, ¿no? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí ves. De toda palabra que fue exhalada. El propio Jesús lo dijo. Ustedes necesitan tener acceso a toda palabra que fue exhalada. Ahora, ¿cómo el hombre tiene acceso a toda palabra que fue exhalada? A través de la revelación. Si Dios no nos revela su palabra, no vamos a tener acceso. Yo trato de no mencionar a veces a la gente, pero voy a mencionar a una persona. Jesús Adrián Romero, hace unas 2-3 semanas, se volvió al catolicismo. ¿Ya? Haciendo declaraciones fuertes al respecto. Si él fue hijo del Dios alguna vez, aquí hay una apostasía. Pero yo creo que lo que pasó realmente es que había conocimiento en la cabeza. Entonces no hubo nunca una experiencia sobrenatural ocurriendo dentro de él. Esa experiencia sobrenatural ocurre solamente cuando el Espíritu Santo, escuche, acomoda lo espiritual a lo espiritual, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando Él trae de lo profundo de Dios y lo pone en nosotros. No podemos nunca perder el norte en esto, hermanos. Es por revelación. Ahora, revelación no es una excusa para decir, no, Dios no me lo ha revelado. ¿Ya? De eso hemos hablado en otra ocasión. Sí. Pero también hemos visto, por ejemplo, gente que estaba puesta en la religión y después se ha vuelto a la religión. Sí. Entonces, también podemos decir, nunca yo te llamo. No, puede ser, como uno no sabe, puede ser apostasía o puede ser que no hubo una conversión. Correcto, Rebeca. Vamos ahí mismo en el texto que estamos en Corintios, en Segunda de Corintios, no, Primera de Corintios, perdón, Primera de Corintios, pero vamos al versículo al 12 parece que nos corresponde, ¿no? ¿No? 14.
Ah, 14 al 16. Sí. Ya. Pero Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya, el hombre natural, hermanos, es el hombre que no conoce a Cristo. ¿Ya? El hombre que es hombre por naturaleza, porque nosotros somos de una nueva naturaleza. ¿Ya? Y nuestra nueva naturaleza no es natural, es espiritual. ¿Ya, hermanos? Entonces, el hombre natural es el que no conoce a Cristo. Y el texto dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no conoce a Cristo, el que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ahora aparece otro hombre. La Biblia lo llama el espiritual. Ese hombre es el que ha nacido de nuevo, porque tiene ahora una naturaleza espiritual viva. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quiero que me acompañe antes a otro texto, a Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Porque aquí, no olvidando lo que acabamos de leer, leo Efesios 1, 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál era el espíritu del mundo? ¿Cuál sabiduría? Humana. ¿Y cuál será el espíritu de sabiduría que aparece aquí? ¿Qué sabiduría será? La de Dios. La que llega que la trae el Espíritu Santo, pero llega por revelación. Ya. Alumbrando, mire, los ojos de vuestro entendimiento. La revelación sí afecta a nuestro entendimiento. Para que sepáis, otra vez, para que sepáis, delante era para que sepamos, qué es lo que Él nos había concedido. Ahora es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, hermano, entonces escuche. Hermano, escuche. El cristianismo se resume en una sencilla y profunda frase. El cristianismo es conocer a Cristo. Por eso es que nosotros decimos, yo conocí al Señor, haciendo alusión al día que nos convertimos. Pero estamos en este momento conociéndole a Él. Ahora escuchen, ¿cómo lo vamos a conocer si no tenemos acceso a las cosas profundas de Él? No hay acceso, no tenemos cómo entrar nosotros a esa dimensión espiritual magnífica, gloriosa, celestial, poderosa. ¿Cómo entramos con todas nuestras limitaciones? Con todas nuestras torpezas, ¿cómo entramos en esa profundidad de Dios a conocerlo? ¿Cómo entramos ahí? No hay cómo. Como no hay cómo, el día que fuimos sacados de las tinieblas a la luz, el Señor nos dio a beber de su espíritu. Para que su espíritu, que escudriña lo profundo de Dios, arrastre el conocimiento de Dios, el conocimiento profundo que Él tiene de Dios y de lo más recóndito del corazón de Dios,
y lo traiga a nosotros por revelación. ¿Para qué? Para que usted y yo lo conozcamos a Él. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es cristianismo. Entonces, hermano, el cristianismo no puede ser natural. Entonces, hermano, hay una palabrita que se las quiero enseñar. Pragmatismo. ¿La han oído? El pragmatismo obedece a lo siguiente. Hacemos esto porque resulta. Hacemos esto porque todos lo hacen y les resulta. Hermano, eso es naturalidad 100%. Ahí no está la obra del Espíritu Santo. Y la iglesia ha sido inundada en estos últimos 20 años por el pragmatismo. Por eso que se adoptan métodos, se adoptan fórmulas, sin importar lo que dice la Escritura, porque como ni conocemos lo que la Escritura dice, entonces para solucionar el problema hacemos lo que creemos que da resultado. ¿Me están siguiendo? Eso es pragmatismo. Y eso es natural. 100% natural. Ahí no está la obra del Señor. Un ejemplo, miren. ¿Qué hace la iglesia? Las que tienen templos. Compran mesas de ping-pong, compran un buen proyector, tienen una buena cocina, un buen anexo, tienen taca-taca, invitan jóvenes, hacen café con ser. ¿Saben por qué? Porque resulta. Resulta, es una buena forma de juntar gente. Los cabros llegan y saben que en poquito rato hay 30, 60, 100. Es muy atractivo. Es cambiarle la discoteca de fin de semana en el mundo y traerlo a una discoteca un poco más alta. Ya, pero hermanos, ¿y qué obra hubo del Espíritu Santo ahí? ¿Qué conversión hubo ahí? No es que el gancho que usamos, no, pues si el Espíritu Santo no necesita ninguna ayuda nuestra. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando a veces estamos predicando, los músicos que tenemos, que son dos, uno toma el teclado y toca, otro toma la guitarra y puntea la guitarra. Pero nunca se les pide toquen esta melodía de esta manera para que la atmósfera cambie y para provocar algo en la emoción. No, ellos lo hacen también estando al Señor, ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo no necesita ninguna ayuda nuestra, de ningún tipo, lo más mínimo, ni pequeña ni grande. Porque cada vez que nosotros hacemos algo porque resulta, somos pragmáticos. Y cuando somos pragmáticos, dejamos fuera la obra del Espíritu Santo trayendo sobre nosotros la revelación. Entonces, escuchen. ¿Qué es lo que está planteando Efesios 1, 17 y 18? Está planteando una intervención de Dios. Es Dios interviniendo. Es su Espíritu que viene a prepararnos y a injertar dentro de nosotros el pensamiento de Dios. Es Dios el que nos enseña a pensar. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo le dice, sean todos de un mismo sentir? Suena como una utopía eso. ¿Cómo vamos a lograr que todos sientan lo mismo? Sean todos de un mismo sentir. Caminen bajo una sola regla. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Una sola persona lo puede lograr. El Espíritu Santo que deposita en mí y en usted los pensamientos de Dios. Pero eso es por revelación. Por eso insisto. Ser iglesia es una cosa, ser congregación es otra. Necesitamos que Dios revele a nuestra vida los pensamientos de Dios. La revelación es, Él nos capacita para entender lo que Dios quiere que entendamos
y que se contrapone totalmente con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestra dedicación, con nuestras ganas, con nuestros deseos que usted y yo podamos tener o hacer para realzar nuestra vida cristiana. No es lo que yo hago, es lo que Dios está haciendo en mí por medio de su Espíritu Santo a través de la revelación. Cualquier cosa que venga por otro conducto, escuche hermano, es teología racionalista lograda con recursos humanos. Cuando usted le dicen, miren, 4 pasos para la libertad bíblica, teología racionalista. Porque la revelación llega a tu vida y trae consigo un recurso del reino de Dios que se llama libertad y la pone dentro de ti y te hace libre. Y Satanás pierde todo el control sobre ti para siempre. Porque ahora te dieron la potestad de ser hecho hijo de Dios. Jonathan Edwards, uno de los predicadores puritanos más nombrados, escribió un libro donde él habla de la mortificación del cuerpo por el pecado y cómo se batalla con el pecado y cómo hay que mortificarse y angustiarse y golpearse prácticamente en forma figurada por este pecado que asedia sobre nuestra vida. Y la Biblia lo que dice es que Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado, ganó la batalla que usted y yo nunca vamos a ganar y tomó el cuerpo de pecado y lo lanzó lejos, desactivó la naturaleza pecaminosa, tomó el prepucio de nuestro corazón y lo sacó y lo desechó y lo lanzó fuera. Eso dice el texto bíblico. Nos quitó el ropaje antiguo y nos vistió con nuevas vestiduras de justicia. Eso es una obra sobrenatural. Por eso que el cristianismo tiene que tener esta característica de la sobrenaturalidad. El evangelio es la llave celestial que abre la compuerta de la eternidad para lo que es de Dios sea verdaderamente manifestado, revelado y conocido por nosotros. El evangelio ha sido la llave que Dios utiliza para llegar al hombre y Cristo es el medio cómo se revela por medio de su Espíritu. Hermanos, ¿se está entendiendo? Si el Espíritu Santo no pone en la semilla de Cristo en nosotros, nosotros no vamos a oír y ni vamos a ver. Terminamos con un texto para quedar amarraditos con eso. Romanos 10:17. Un texto que vamos a ver la semana que viene. Vamos a profundizarlo en el Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Así dice el texto. Así que la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Pero algunos leen a la rápida el texto y leen así: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Ya? Leen así. Eso está mal porque el texto dice: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Y la gente, ¿cómo lo lee o cómo lo entiende la mayoría de las personas? Es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien predicando? ¿Yo estoy oyendo? Recibo fe. Y por eso es la insistencia en leer la Biblia, en leer, escuchar la predicación, escuchar el estudio bíblico, porque cada vez que leemos la Biblia recibimos fe. Y no es lo que el texto dice. Dice que la fe es por el oír. ¿Ya? En otras palabras, la fe llega a la existencia en mi vida cuando yo oigo. Pero yo tengo un problema. La Biblia dice que el hombre natural es sordo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo:
el espíritu, cuando leyó en la sinagoga Isaías y lee la parte que dice, el espíritu de Jehová está sobre mí, porque me envió Jehová a dar vista a los ciegos, a hacer que los sordos oigan, a dar libertad de la cárcel y a predicar el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año del evangelio. Si eso es literal, hermanos, si eso es literal, Jesús no abrió ninguna cárcel en el tiempo que estuvo caminando. No hay ningún relato que diga que Jesús fue a una cárcel, pisó la cárcel y las puertas se abrieron y liberó a los que estaban presos. Si es que es literal. Porque algunos creen que lo que vino el Señor a hacer es justamente hacer que los ciegos, los que no podían ver con estos ojos, vieran. Los sordos que no podían oír con estos oídos, oyeran. Los cojos que no podían caminar derecho, se les enderezaban las piernas y caminaban derecho. Y los presos se les abría la cárcel. Pero no hay testimonio de eso. No hay testimonio de que los presos se les abrió la cárcel. Tampoco hay testimonio de que todos los sordos sanaron y todos los ciegos sanaron. Jesús no hizo eso. A Pablo se le abrieron las puertas. A Silas. Y paremos contar. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de un misterio. ¿Cuál misterio? El verdadero problema del hombre. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? Que el hombre en su estado natural, caído, perdido, separado de Dios, está ciego a Dios, no lo puede ver. Y está sordo a las palabras de Dios. Entonces Pablo viene acá y dice que la fe es por el oír. O sea, la fe llega a la existencia dentro de mí cuando yo oigo. Pero yo tengo un problema, dice el texto. El mismo texto dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para que alguien tenga fe, primero tiene que oír. Pero no puede oír, el hombre no puede oír porque está sordo espiritualmente hablando. Tiene que Dios, por medio del evangelio, abrir el oído. Tiene que Dios venir y darle la orden al oído espiritual, ábrete. Darle la orden a los ojos espirituales, ábranse, para que vean y para que oigan. Eso se llama revelación. Le pasó a Moisés cuando la zarza que ardía y no se consumía. ¿Se acuerdan cómo dice el texto? Dice que él miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. No dice que miró y vio. Dice que miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. Porque miró y lo que miró fue una zarza que ardía. Le llamó la atención. Y de repente sus ojos fueron abiertos. Y vio lo que estaba pasando. Sobrenaturalmente. Algo ocurriendo. Amén. Llegamos hasta acá hoy día.